Buenas a todos, hoy traigo mi opinión y repaso de la fecha 2 de esta fase de grupos del Mundial de Clubes 2025. Por fin tuvimos los batacazos que tanto estábamos esperando, los resultados realmente sorprendentes, una victoria, varias victorias, mejor dicho, de un equipo sudamericano ante un equipo europeo. La última había sido aquella en 2012 del Corinthians frente a Chelsea con Pablo Guerrero y por fin se cortó tantos años de malaria. Obviamente en este Mundial de Clubes, con este formato donde hay fase de grupos y se enfrentan mayor cantidad de equipos sudamericanos que europeos, era más probable que se termine dando, pero bueno, tenía que suceder igualmente. Ahora sí, pasando al repaso de la fecha 2, tenemos al Palmeiras con 4 puntos, al Inter Miami con 4 puntos y al Porto y al Al-Ahly con un punto. El Palmeiras venció al Al-Ahly 2-0, resultado que no sorprende a nadie, pero lo realmente sorprendente sí es la victoria del Inter Miami frente al Porto contra todo pronóstico. Yo en el video anterior había dicho que la veía negra porque el Inter Miami no ganó el partido que tenía que ganar, que era entre el equipo más inferior del grupo. Y nada, que se le venía complicada contra el Porto y el Palmeiras. Y finalmente fue victoria del Inter Miami 2-1 con un golazo de Lionel Andrés Messi de tiro libre. Había arrancado ganando el Porto con un gol de Samu de penal. Al comienzo del segundo tiempo igualó las cosas Segovia y después llegó el golazo de tiro libre de Messi. La verdad que fue un partido totalmente insólito porque un Inter Miami que no es para nada competitivo, es un Inter Miami que en varias zonas del equipo flojea muchísimo, creo que se pueden rescatar 3 4 jugadores como muchísimo. Termina venciendo al Porto y dando el primer batacazo de este Mundial de Clubes. En la tercera y última fecha de esta fase de grupos, Inter va a estar enfrentando al Palmeiras. El Palmeiras y el Inter Miami arreglan el empate. No importa lo que termine sucediendo entre el Porto y el Al-Ahly, el Inter de Miami de Messi se clasificaría a octavo de final. Así que ojalá arreglen el empate para la felicidad del mejor jugador de todos los tiempos. Ahora pasando al grupo B, tenemos Botafogo con 6 puntos contra todo pronóstico. Nadie se esperaba que el Botafogo en este momento se encuentre puntero con 6 puntos. Lo sigue el PSG con 3, Atlético de Madrid con 3 y el City Sanders último con 0. El Botafogo, otro batacazo más, venció al PSG y esta, ahora sí, fue cuando se terminó la racha de tantos años de un equipo sudamericano sin poder vencer a un equipo europeo. Y el Botafogo lo logró con el solitario gol de Igor Jesús. Sí, es verdad que el PSG hizo varias rotaciones, que no estuvieron todos los titulares. De Dembélé siguen sin poder estar disponible para estos partidos, pero no hay que sacarle valor a la gran victoria que consiguió el equipo brasilero. El campeón de la última Libertadores venció al campeón de esta reciente Champions League y del lado del Atlético de Madrid consiguieron su primera victoria después de la durísima derrota en el debut 4-0 frente al PSG. Venció 3-1 al equipo estadounidense, se acomodó un poco en la tabla. Pero aún así el Atlético de Madrid no la tiene fácil de cara a la última fecha porque no solamente que tiene que enfrentar al Botafogo, sino que tiene que golear al Botafogo. Ahora pasando al grupo C, Bayern Múnich 6 puntos, Benfica 4, Boca 1 y el Auckland City 0. Primero el Benfica goleó al Auckland City, ya el Bayern en la primera fecha le había clavado un 10-0 y el Benfica fue 6-0, pero que no la tuvo tan fácil, la verdad, porque el primer gol terminó llegando sobre el final del primer tiempo, gol de Di María de penal, un penal polémico, para mí no era penal, y en el segundo tiempo terminó clavando 5 goles más. El sexto gol también terminó llegando sobre el final, nuevamente penal de Di María, ese sí era penal, pero el Benfica tenía que golear al Auckland City de esta manera, hacer 6 7 goles, 8 goles, porque 3 se iba a quedar corto, haciéndose la idea de que en la última fecha se iba a terminar definiendo por diferencia de gol entre Benfica y Boca, ya que después el Bayern tenía que enfrentar a Boca, o mejor dicho, Boca tenía que enfrentar al Bayern Múnich, y la mayoría, o sí, la mayoría creíamos que el Bayern Múnich iba a vencer a Boca. Finalmente fue lo que terminó sucediendo, pero solamente 2-1. Boca volvió a hacer un papel muy digno después de lo que fue el empate frente al Benfica, donde incluso mereció ganar a mi criterio. Arrancó ganándolo el Bayern a los 18 minutos, si no me equivoco, con un gol de Kane. Después Coman se pierde un gol abajo del arco increíble, lo que hubiese sido el 2-0. Creo que encima 2 minutos después del primer gol. Y ya ahí capaz que terminaba siendo una goleada del Bayern Múnich porque Boca iba a estar totalmente desmotivado. Un primer tiempo bastante superior el Bayern Múnich, pero a medida que va pasando el partido, Boca lo empezó a controlar un poco más y terminó haciendo un golazo Merentiel para igualar las cosas, un gol que va a quedar en la historia, más allá de que
Boca no haya podido quedarse ni siquiera con un empate. Va a quedar en la historia porque este Boca a nadie daba 2 pesos y el golazo que terminó haciendo Benetiel, obviamente mala calidad del gol que otra cosa. Después Olise le dio la victoria al Bayern Múnich. Boca, que tranquilamente podría tener 4 de 6 posibles, termina solamente teniendo uno. Ahora, obviamente, Boca con la obligación de golear al Auckland City, como lo hizo el Bayern, como lo hizo el Benfica. Tiene que pasar por arriba al Auckland City y que también lo acompañe un resultado en el otro partido, donde el Bayern está obligado para Boca vencer al Benfica, porque un empate ya lo beneficiaría al Benfica. Muchos hablaron de que capaz que el Bayern arreglaba el empate con el Benfica para dejar afuera a un equipo sudamericano, pero la verdad que no veo al Bayern Múnich haciendo eso. Company dijo que iba a ver cómo estaban los futbolistas, iba a ver en qué posiciones rotaba, pero que no estaba a favor de la rotación. Pasando al grupo D, uno de los batacazos también de esta fecha 2, tenemos a Flamengo puntero con 6 puntos, lo sigue el Chelsea con 3, el Esperanza de Túnez con 3 y último Los Ángeles con 0 puntos, ya eliminado el equipo de la MLS después de lo que fue la derrota 1-0 frente a la Esperanza de Túnez, pero uno de los partidos más importantes de esta fecha 2 y que tuvimos también otro batacazo más, la enorme victoria del Flamengo 3-1 frente a Chelsea. Había arrancado perdiendo 1-0 con gol de Pedro Neto, lo terminó ganando 3-1. Desde que entró Bruno Enrique del banco de suplente cambió totalmente el partido. Otra vez de un equipo brasilero frente a un equipo europeo. Los brasileños están dando la cara por Conmebol. Y nada, triunfazo de Flamengo contra todo pronóstico. Yo en la predicción había dicho que ganaba el Chelsea incluso, pero destaqué que el Flamengo tenía un equipazo porque lo tiene uno de los mejores planteles de Sudamérica sin ningún tipo de duda. Y bueno, el Flamengo que tiene todo a favor ya para quedarse con el grupo, para sacar 9 de 9 porque está enfrentando a Los Ángeles en la última fecha, que como dije ya está eliminado. Y logró lo más importante, que era vencer al Chelsea y era también lo más difícil. Así que veremos qué termina sucediendo en la última fecha, pero como digo, Flamengo tiene todo a favor para quedarse con el grupo. Llegamos al grupo de River, al grupo E, River 4 puntos, Inter 4 puntos, Monterrey 2 puntos y el Urawa Red Diamonds 0 puntos. Dos partidos que la verdad que dejaron mucho para hablar, no tanto de lo que pasó en la cancha, sí del lado del Inter, pero no tanto del lado de River, sino porque River, si vencía al Monterrey, se iba a clasificar a octavos. Tras el empate 0-0, ahora está obligado a sumar frente al Inter en la última fecha. Puede ser que haya merecido la victoria porque hizo un poco más que Monterrey para quedarse con los 3 puntos. Tuvo una chance clarísima Martínez Cuarta en el primer tiempo que se va desviada. Borja también tiene otras clarísimas entrando cuando entró del banco suplente, dos mano a mano frente a Andrada. Partidazo de Sergio Ramos, partidazo de Pablo Díaz. Dato muy importante es que Castaño, que se fue expulsado, Enzo Pérez, que llegó a la segunda amarilla, y Galopo, que también llegó a la segunda amarilla, no va a estar disponible frente al Inter. Así que Gallardo va a tener que hacer un mediocampo totalmente nuevo para enfrentar al equipo más duro del grupo, que aún así le costó muchísimo vencer al Urawa Red Diamonds. Perdía 1-0, al Inter no se le caía una idea. Yo vi el partido, no se le caía una idea, ni siquiera para llegar al empate. Yo no sé si están mentalmente cansados, si también es físico, si es por el cambio de entrenador, porque tampoco le veo una idea. Entiendo que Chibu lleva muy pocos días al mando, pero no se ve algo. El Inter jugó a tirarle centros al equipo japonés, llegó a superar los 50 centros, si no me equivoco, y no es ninguna exageración, porque en un momento de la transmisión remarcaron que llevaba 40 y en el momento que remarcó que llevaban 40 terminó siendo 41. De esa manera terminó llegando los dos goles para la victoria, el empate de Lautaro Martínez de una especie de chilena. Nuevamente Lautaro siendo importante para que el Inter sume en esta fase de grupo, porque ya ha hecho el empate frente a Monterrey en la primera fecha. Y el gol de la victoria de la mano de Carboni, que volvía después de una durísima lesión. Se había roto los ligamentos, después de 8 meses volvió y le dio la victoria sobre el final del partido al Inter, en lo que podría haber sido también un batacazo, si los japoneses le sacaban un punto, ni hablar si le ganaba. Monterrey igualmente tiene la obligación de vencer al equipo japonés, que bueno, ya está eliminado. Ahora pasando al grupo F, tenemos al Fluminense con 4 puntos, Dortmund con 4 puntos, Mamelodi Sundowns con 3 puntos y el Ulsan Hyundai con 0 puntos también ya eliminado. Por el lado del Fluminense, que venía de empatarle 0-0 al Dortmund y merecer la victoria incluso, le ganaba 1-0 al Ulsan, se lo dieron vuelta y lo terminó ganando 4-2, mientras que por el lado del Dortmund, que enfrentó al Mamelodi Sundowns, hizo un partido muy flojo. Nuevamente el Dortmund volvió a dar una muy floja imagen.
fue victoria 4-3. Lo tenía ganando 4-1, lo cual era muy importante porque en este grupo que tiene muchas probabilidades de que se termine definiendo por diferencia de gol, tanto Fluminense tenía que ganarle por mucha diferencia al Ulsan como el Dortmund al Mamelodi. Y el Dortmund el 4-1 le venía bastante bien, terminó siendo 4-3, pero más allá del 4-1, el Dortmund estaba haciendo un flojísimo partido. Nuevamente Kobel salvándolo, sufriendo en defensa. El grupo que se va a terminar definiendo por diferencia de gol, para mí, Fluminense contra el Mamelodi, que muestra cosas interesantes, pero aún así Fluminense me parece que tiene más jerarquía. Y bueno, el Dortmund que va a estar enfrentando al Ulsan ya eliminado. Después pasando al grupo G tenemos a la Juventus con 6 puntos, al Manchester City con 6 puntos, y al Wydad y al Al Ain, ambos eliminados con 0. Esto lo estoy grabando, lo empecé a grabar, mejor dicho, en el entretiempo del City, iba 3-0, sigue estando 3-0. Golazo de Echeverri de tiro libre, primer gol con la camiseta de Manchester City en su primera titularidad. También Guardiola cambió los 11 jugadores con respecto al partido anterior, porque bueno, la ventaja que tiene es que tiene tan buen plantel que puede rotar incluso los 11, obviamente teniendo también en cuenta que enfrentó al Wydad y después al Al Ain, entonces te da la posibilidad de darte el lujo de cambiar los 11 jugadores y darle descanso a los demás. La Juve goleó al Wydad, había goleado al Al Ain en la primera fecha 5-0, hizo lo mismo frente al Wydad 4-1, una especie de hat-trick de Yildiz, porque el primer gol patea, pero hay un desvío y algunos lo dan como en contra del jugador de Wydad. Pero bueno, Yildiz, que nuevamente la rompió toda, ya venía de romperla en el debut. Y bueno, Juventus City, que va a ser uno de los mejores partidos de la tercera fecha. No hay tanto en juego de que uno se puede quedar eliminado, pero sí que se va a definir el primero y el segundo lugar, que de cara a los octavos sí termina siendo algo importante. Y por último, grupo H, Real Madrid con 4 puntos, Salzburgo con 4 puntos, Al Hilal 2 puntos y Pachuca ya eliminado con 0 puntos. El equipo mexicano que perdió 3-1 frente al Real Madrid. Había empezado con el pie derecho, se podría decir, porque Asensio se va expulsado. Asensio que venía a cometer un penal frente al Hilal y donde Rubén Neves había igualado las cosas en el debut. Ahora se fue expulsado con una falta frente a Rondón. Courtois tapa 2 muy importantes, pero una vez que el Real Madrid logró abrir el partido gracias a Bellingham, ya después era muy difícil que Pachuca termine consiguiendo el empate. También anotó Arda Güler y Valverde para la victoria de Real Madrid. Después terminó descontando Montiel para Pachuca, para maquillar un poco el resultado. Y después tuvimos el empate entre Salzburgo y el Al Hilal 0-0. Y esto me duele en el alma porque al Al Hilal le tenía muchísima fe en este Mundial de Clubes, por lo menos hacer una muy buena fase de grupos y después capaz de dar el batacazo en octavo de final. Terminó consiguiendo el empate en la primera fecha, donde también, bueno, Bono termina tapando un penal sobre el final del partido a Federico Valverde, pero haciendo un muy buen papel. Y en este partido donde tenía que vencer al equipo austríaco, terminó siendo 0-0. La verdad que no vi nada del partido, entonces tampoco sé cómo jugó el Al Hilal. Lamentablemente el equipo árabe se juega todo en la última fecha. Yo le había puesto mi fichita de que empataba frente a Real Madrid, ganaba los otros dos partidos y se terminaba definiendo por diferencia de gol entre Real Madrid y el Al Hilal. Pero bueno, al final se termina jugando todo en la tercera fecha. Veremos qué termina sucediendo tanto con este grupo como con todo lo demás. Esta segunda fecha, la verdad que terminó siendo incluso mejor que la primera, que ya era difícil de superar, solamente que bueno, tenían que empezar a ver batacazos. Y bueno, en esta segunda fecha ya nos dieron batacazos. Estuvimos muy cerca también de otros, por ejemplo, que el equipo japonés por lo menos le saque un empate al Inter, pero bueno, tuvimos también victoria de equipo sudamericano frente a equipo europeo para terminar esa racha tan larga. Enorme idea esta de Infantino, no me voy a cansar de repetirlo, tenemos todos los días fútbol, gran acierto de Infantino, que bueno, hasta el momento creo que esta competencia, obviamente junto al Mundial, es la mejor que tenemos hoy en día, es lo mejor que nos puede dar el fútbol. Así que ya mañana vamos a estar con las novedades de quiénes se terminan quedando fuera, quiénes se clasifican, si Messi se queda fuera en fase de grupos, si termina haciendo nuevamente un batacazo y metiéndose en los octavos de final. Y bueno, veremos qué termina sucediendo.